Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a seguir hablando un poquito más acerca de la aparición del Señor Jesucristo. Nosotros miramos la semana pasada que fue en carne. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, si logran acordarse, la venida de Cristo fue en carne con todo lo que esto involucra. Porque si Cristo no hubiese venido en carne, no hay sacrificio, no existe sacrificio. No hay posibilidad de sustituto. No hay todavía nadie que haya tomado mi lugar. Pero Cristo vino en carne. Por lo tanto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vino en carne para hacer un sacrificio que deja de lado todos los sacrificios del antiguo pacto y toma mi lugar allí en la cruz del Calvario. Vamos a ir a Primera de Juan, entonces, otra vez, capítulo 5. Capítulo 5. Versículo 6. Dice, este es Jesucristo, el que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. A través o por medio de agua y sangre. Hoy vamos a mirar que vino por medio de agua. El agua fue el canal de su aparición. Cuando el Señor Jesucristo aparece en escena, el agua tiene algo que hacer y algo que ver. Y es significativo que sea venir en agua y sangre. ¿Por qué? Porque está relacionado en su faceta humana y su faceta divina. Y vamos a intentar ver. Hay varios pensamientos acerca de esto. Pero les digo, aquí Juan habla de Jesucristo. Jesucristo. Podría haber hablado de Jesús o podría haber hablado de Cristo, ¿no? Pero une sus nombres para presentar una persona que vino a través de agua y sangre, porque tiene que ver con su inicio y tiene que ver con su final. Tiene que ver con toda su obra de redención. Así que, si el Señor Jesucristo, Jesús, un nombre que casi comúnmente lo usamos cuando hablamos de él como Jesús hombre. Y Cristo, ese título divino que lo hace notorio, abierto a todo el mundo, que es usado en la actividad, en la actividad acerca de la redención de Cristo Jesús, aquel que vino de parte de Dios, el ungido de Dios, que vino a traer la salvación y la obra redentora. Así que en este punto que vemos hoy, vino mediante agua. Uno de los pensamientos que hay es que el agua habla de su eternidad. ¿Recuerdan ustedes cuando él decía, el agua que yo les daré a beber? ¿Se acuerdan? El agua que yo te daré a beber, le dice la mujer samaritana, si tomas de ella no volverás a tener sed jamás. Y hay otras menciones al agua. Una de ellas habla del mismo Espíritu Santo. Así que un pensamiento es que el agua habla de su eternidad. El otro es que vino por medio del agua hablando acerca del bautismo del Señor Jesucristo. Eso es lo que me inclino a pensar. Así que la idea sería que el Señor Jesucristo, antes del bautismo ya era Cristo, pero vino en su aparición a través del bautismo, por medio del bautismo. Y podemos recordarlo, vamos a ver un poquito también, que fue el inicio de su proclamación pública de que él era el Cristo. Entonces, hermanos, si él se dio a conocer, podríamos preguntarnos,
¿por qué se bautizó? ¿Por qué se bautizó? Porque si pensamos, bueno, fue el inicio de su ministerio, fue el inicio de su ministerio, se acabó el misterio, digamos, ¿no? No tiene nada que ver o mucho que ver con que él vino mediante agua. Pero como vamos a mirar en la gracia de Dios, sí, el bautismo tiene un significado más profundo que solamente el hecho de comenzar un ministerio público. Vamos a orar, Señor. Padre, te agradecemos a ti nuevamente que podemos abrir tu palabra, que ella nos hable el corazón, nos instruyas. Hoy ya hemos visto que Él vino en carne y está tan claro en la Biblia, tan claro en la Escritura, es innegable y creemos firmemente. Enséñanos hoy, Padre, ayúdanos a entender, a poder mirar conforme a tu palabra, a ser certeros en la aplicación de tu palabra. Por eso oramos que la misericordia y la gracia de Dios sea sobre mi alma, sobre mi vida, para que al hablar realmente pueda estar tomando lo que Dios dice. Y quieras tú, Señor, que sea exactamente eso. Así que nos ponemos en tus manos, cada uno de nosotros, para abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento y hoy ser instruidos una vez más en la palabra de Dios. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a ello entonces, ¿sí? El Señor Jesucristo se bautizó. Mateo capítulo 3, todos los evangelios hablan de esto. Mateo capítulo 3. Versículos 13 al 17 habla de ese evento, de ese gran acontecimiento del bautismo. Entonces dice, Mateo 3, 13 en adelante, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, no porfió más. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí está el acontecimiento. Lo relata Mateo y los evangelistas todos, un poquito más, un poquito menos, lo están relatando. Ahora nos preguntamos entonces, ¿por qué se bautiza? ¿Qué pensaba Juan acerca de que Jesús viniera a bautizarse? Bueno, evidentemente se niega rotundamente a bautizar al Señor Jesucristo. ¿Qué pensaba Juan? ¿Cuál era la lógica? Yo necesito ser bautizado, tú no. Tú tienes que bautizarme a mí. Yo no puedo bautizarte a ti. Así que tenemos que ver de qué se trataba el bautismo de Juan. ¿Por qué Juan bautizaba? Bueno, básicamente era Juan hablando a la nación de Israel y diciéndolos que se arrepintieran y que se volvieran a Dios, como tantas veces en la historia de Israel. Una vez más. Ahora, el mismo Juan era alguien que abría el camino del Señor, ustedes recuerdan esto, ¿no? Pero inicia un camino introduciendo de parte de Dios, no porque se le ocurrió a Juan, el bautismo. Así que Juan predicaba a la nación, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Y allá viene Jesús y le dice, bautízame. ¿Está bravo, no? Porque al pensamiento de Juan el Bautista tenía que bautizar a quienes, a los pecadores, porque solo ellos deben arrepentirse. Y él no veía esto en el Señor Jesucristo. Sin embargo, lo que Juan estaba haciendo era correcto para su nación. Él predicaba y hablaba, pero la nación se volvía en contra. Miren lo que dice Marcos capítulo 1. Marcos 1, 3 al 5. Podemos leer el 1.
principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hijo de Dios es algo muy, muy importante, ¿eh? Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y bautizaba Juan en el desierto y predicaba, ¿qué predicaba? El bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judá y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y ahora viene Jesús y le dice, bautízame. Bueno, es evidente que Jesús no estaba intentando buscar el perdón de los pecados. Es imposible que esto fuera. Por lo tanto, necesitamos llegar a otra conclusión. El Señor Jesucristo revela él mismo el porqué. Capítulo 3, versículo 15 de Mateo. Vamos a ir buscando entre estos pasajes, ¿sí? Así que él le dice, 3:15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Bien, este era un requerimiento de Dios. Y Juan estaba abriendo el camino del Señor. A la vez, el Señor Jesucristo, al decirle, tenemos que cumplir toda justicia, es mostrando la vida recta que Dios requería para él. Pero no se bautiza porque era un pecador. Se bautiza porque se identifica con su nación y porque él quería ser recto y mostrar su rectitud delante de Dios, pero no por causa del pecado. No era esto. Cumplir toda justicia era un mandamiento a su pueblo, por lo que es una forma simbólica de decir, yo soy judío y voy a cumplir los requerimientos que Dios tiene para esta nación. Se identifica con el pueblo y a la vez da el ejemplo. Da el ejemplo. ¿Recuerdan ustedes algún ejemplo que Jesús no necesitaba dar, sin embargo lo dio? Algo que no debía hacer, pero lo hizo. ¿Se acuerdan? Sí, por ejemplo. Pero algo legal, algo legal. Tenía que pagar impuestos, ¿se acuerdan? Y él dijo, ¿no se cobran los impuestos a los extranjeros y los nacionales estamos exentos? ¿Se acuerdan? Pero para que no digan nada, págales. ¿Tenía que hacerlo? No tenía que hacerlo. ¿Tenía que bautizarse? No tenía que hacerlo. Pero se somete a la rectitud de los requerimientos de Dios, del Padre. Así que no hay mucho más misterio que esto en el bautismo en cuanto a ese significado más profundo de que él se bautizara sin ser un pecador, ¿sí? Bueno, por supuesto que Juan dijo, se terminó, lo dejó, basta, no discutió más y bautiza al Señor Jesucristo, ¿sí? Bueno, ¿qué más podemos ver en esto? Justamente es para iniciar su ministerio. Es para iniciar su ministerio. Miremos algún pasaje. Juan capítulo 1 y Lucas capítulo 3. Vamos a mirar estos dos pasajes. Juan capítulo 1, versículos 29 al 31. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. ¿Qué ocurre en este bautismo de Jesús? Inicia la manifestación pública de su ministerio. Aquí comienza
el ministerio oficial del Señor Jesucristo. A veces podemos confundir con decir cuándo comenzó, a los 12 años cuando fue al templo, ¿se acuerdan? No fue ahí, no fue ahí. Fue cuando fue bautizado. Lucas capítulo 3, versículo 23. Dice entonces, 21-22, bautismo, 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Eli. Así que, ya grande, comienza su ministerio. ¿Bien? ¿Bien? ¿Se dan cuenta de la soberanía de Dios en todas las cosas? ¿Por qué no comenzó a los 20 años? ¿Por qué no comenzó a los 21? ¿Por qué no comenzó, apenas comenzó a tener razón de que él vino a lo que vino, humanamente, ¿no? ¿Por qué empezó a los 30? ¿Y por qué no empezó a los 50? Porque Dios es soberano. Porque Él indicó el momento del comienzo del inicio. ¿Habrá perdido el tiempo siendo tan grande? Por supuesto. Cumplió los planes de Dios. Cumplió los planes de Dios. Así que inicia su ministerio. Inmediatamente la tentación, los primeros discípulos, el primer milagro, y comienza el ministerio que va entre 3, incluso puede ser hasta 6 años de ministerio del Señor Jesucristo. Aquellos que sacan cuentas llegan a decir que pudo ser hasta 6 años de ministerio el Señor Jesucristo. Así que comienza su ministerio. También se bautizó para dejar un ejemplo, una figura para el futuro, para la iglesia. ¿Recuerdan Mateo 28-19? Hagan discípulos, prediquen el Evangelio, bauticen esos discípulos, enseñen en la Escritura, ¿se acuerdan? Ahora, el significado entonces era Jesús, primero, los bautismos de la gente del pueblo, porque se arrepentía de sus pecados. El bautismo de Jesús iniciaba su ministerio, se identificaba con la nación. Nosotros nos bautizamos porque somos hijos de Dios, hemos creído en Cristo, le tenemos como nuestro Salvador. Así que no tiene que ver ni con el ministerio, ni con el bautismo de Jesús, ni con el bautismo de aquellos judíos que Juan los bautizaba. Pero deja un ejemplo, ¿sí? Luego llama a los apóstoles a que bauticen a todos los que creen de verdad. Y los que creen de verdad son los que se deben bautizar. Ahora también podemos ver algo. ¿Qué hace relevante su bautismo? ¿Qué más hay detrás de él? ¿Será que podemos unirlo a 1 de Juan capítulo 5? Veamos esto. Mateo 3:16. Mateo 3:16, algo tremendo que ocurre. Y después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio Juan al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Seguramente el Señor Jesucristo lo veía, seguramente Juan lo veía, y luego Mateo con el tiempo escribe lo que había ocurrido. Sobre aquel que reposa el Espíritu. Ese es el indicado. Que vamos a ver que Juan mismo decía esto. Marcos 1:10. Marcos 1:10. Y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Bueno, se podría discutir si realmente era en forma de paloma o era la forma visible de que llegara como paloma. Lo cierto es esto. El Espíritu Santo desciende y permanece sobre el Señor Jesucristo al iniciar su ministerio. Para nosotros es cuando somos salvos. El Espíritu Santo entra en nosotros, habita en nosotros para siempre.
A veces ni siquiera sabemos que esto ocurrió. Y cuando vamos a la Escritura o alguien viene a nosotros y dice, bueno, hoy sos una nueva criatura. Hoy el Señor te ha salvado. Nunca se acordó de decirle que tiene el Espíritu Santo. Allá va la persona a leer la Biblia con hambre. El Espíritu Santo está en mí. Y lo conoce los 4 o 5 días y a veces más tiempo. ¿Sí? Porque no pasa nada que nos diga en la realidad el Espíritu está dentro de ti. Tenemos que ir a la Biblia para saber que eso es realmente así. Pero lo hace relevante de que el Espíritu Santo desciende sobre él. Juan 1.33 también. Juan 1.33. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo. Así que, ¿quién le dijo a Juan el Bautista esto? Dios, el que le mandó a bautizar. Le dijo así, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Qué les parece? ¿A alguien le fue dicho esto? ¿A alguien antes o después le fue dicho algo así? El Espíritu reposando y ahora Él es el dador del Espíritu Santo. A nadie. Entonces hay una clara señal. La posesión del Espíritu Santo de Jesús le hace a Él el dador del Espíritu a los que creen. A los que creen en Él. Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Un poquito adelante. Uno de estos ejemplos. Dice así, 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Recuerdan? Yo me tengo que ir. Si no me voy al Padre, ¿qué no iba a ocurrir? No podré enviar el Espíritu Santo. Entonces, Él es el dador. Pero, ¿dónde se muestra? ¿Dónde hay una marca de que esto es así? En el bautismo del Señor Jesucristo. Así se muestra como aquel enviado de Dios, el Mesías, para dar la salvación. Entonces desciende sobre él el Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa ocurrió? Se escucha la voz del Padre. ¿No? Vamos a Mateo 3:17. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No hay registro bíblico en que esta frase se repita. No ocurre esta frase cuando Esteban es muerto a pedradas. ¿Se acuerdan? No existe esta frase. No hay registro bíblico ni histórico creíble en el que alguien haya escuchado una voz y Dios complaciéndose en esa persona, y mucho menos de la forma que lo dijo de Jesús, en el cual tengo complacencia. Si tuviera que decirlo de nosotros no sería perfecto. Habría algún área de complacencia tal vez de Dios en nosotros, pero en Jesús era perfecta complacencia en lo que Él hacía e iba a hacer. Juan 1:34, Evangelio de Juan. Dice Juan, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Significativo que diga
este es el Hijo de Dios. Estaría diciendo Juan, este es Dios hecho carne. Este es de la misma esencia de Dios. Este es Dios que ha venido al mundo. Este es en el que el Padre se complace. Este es el Cristo, el ungido de Dios para la eterna salvación. Esta voz se escuchó cuando Jesús pasó por las aguas del bautismo. ¿Por qué? Porque Él vino en agua. Es el Hijo amado, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el ungido de Dios para la salvación. Y esa voz comienza a correr entre la gente en algún momento. ¿Será este el enviado de Dios? ¿Será este el prometido? ¿Recuerdan? ¿Sí? Cuando el Señor Jesucristo dice, ¿qué dice la gente de mí? ¿Se acuerdan? Se corrió la voz, porque la gente miraba lo que pasaba. Y al final, no solamente el bautismo, sino las obras del Señor Jesucristo. Y especialmente las obras. Ahora, cuando la gente miraba eso, seguramente la esperanza brotaba en ellos. Una esperanza mal dirigida, ¿verdad? Porque ellos decían, al fin va a quitar el yugo de Roma de sobre nosotros. Y Él venía a limpiar el alma. Él venía a limpiar el corazón. Miremos Juan capítulo 7. Otra vez. Juan 7, versículo 25. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? ¿Lo habrán reconocido? Se empezó a correr la voz y cada vez era más fuerte. ¿Por qué? Porque había cosas distintas. Había cosas distintas. Cuando alguien es un cristiano verdadero que desea vivir la vida cristiana de verdad, habrá por lo menos una persona en este mundo que dirá, es un ángel para mí, un incrédulo. Se correrá la voz como testimonio. ¿Será que habrán al fin reconocido y vamos a ir todos detrás de él si los gobernantes lo reconocen? ¿Será el Cristo? Versículos 40 en adelante. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Y otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Tenían datos. Sabían buscar. Podían reconocer que era el Cristo, el profeta. Podían tener una idea. Pero si abrían la Escritura, lo iban a encontrar. ¿Por qué encontraron tan rápido cuando los sabios del Oriente vienen y preguntan y buscan en la Escritura? ¿Se acuerdan? Buscan en la Escritura. Y les dicen, van a ser en Belén. Y si nació, vayan a Belén que lo van a encontrar. Vamos allá a adorarle. ¿Se acuerdan? Pero hay toda una trama por detrás para ir a matar al niño Jesús. Pero sabían, podían ubicarlo históricamente, bíblicamente. Pero hay preguntas. ¿Será este? Saben que hay movimientos en Israel y seguramente en muchas partes del mundo de judíos. Se llaman judíos mesiánicos, probablemente hayan escuchado. Ellos han llegado a reconocer a Jesús como el Mesías. Hay algunos que le han reconocido. Seguramente dentro de ellos hay algunos que sí, que dudan y que tienen sus cosas, ¿verdad? Como en todos lados. Pero hay un remanente de Dios que siempre se levanta para conocer y para reconocer al Señor Jesucristo. La voz se corre. Muchos preguntan. Mateo 16, 16. ¿En qué acaban las preguntas?
¿Cómo termina? Todo esto, aunque no, lamentablemente no para todos. Mateo 16, 16. Vamos a leer un poquito atrás. 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y aquí está la confrontación histórica para 12 hombres que no tenían todas las respuestas, pero que tenían la misma posibilidad que los demás de reconocer en Jesús al Cristo, el Mesías, enviado de Dios. Así que, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién salta? El Pedro de siempre, ¿no? Ya está Pedro saltando. Entonces dice, versículo 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ya no era un secreto. Ya no era un secreto. Era el Cristo. Entonces le respondió Jesús, feliz eres Simón, bienaventurado, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Este es otro misterio. ¿Vieron lo que era Pedro, no? ¿Vieron lo que era Pedro? ¿No? La vida de Pedro era esto, ¿eh? Era una calecita de esas bien gigante, una montaña rusa. Más o menos como la nuestra, ¿no? A veces cerca del cielo y a veces por allá abajo quemándonos un poquito. Pero a Pedro le fue revelado. Y es exactamente lo mismo con nosotros. No hay diferencia. Nunca pudimos conocer a Dios, a Cristo, si no nos hubiera sido revelado. El Dios soberano quiso hacerlo. Él quiso hacerlo. Él quiso hacerlo. Yo no quería. Les aseguro que yo no quería. Yo quería ir para el otro lado. Y aunque en algún momento parecía que quería, mentira, no quería. El hombre no quiere venir a la luz. No quiere. Pero la gracia de Dios revela al Señor Jesucristo. Así que no te reveló un hombre. Dios te reveló. Pedro, bienaventurado, feliz que Dios te haya revelado esto. Entonces, este es el Cristo. Este es el enviado de Dios. La voz que se escucha en el bautismo, la voz que proclama, este es mi Hijo amado en el que me complazco, es la voz que apoyó todo el tiempo el ministerio del Señor Jesucristo. A veces se volvió a escuchar y tal vez a veces se escuchó y no lo tenemos escrito. Pero Juan dice, este Jesucristo vino mediante agua. Desde la misma aparición a través del bautismo. Y hermanos, cuidado con darle importancia al agua, al bautismo en sí mismo. ¿Sí? Es lo que significa el bautismo de Jesús. Es donde arranca todo. La obra de la redención públicamente. ¿Acaso tu vida cristiana comenzó en el bautismo? Si estás pensando esto y te bautizaste después de 5 meses, empezó tarde de convertido, empezó tarde tu vida cristiana. La vida cristiana no empieza en el bautismo. Empieza cuando tenemos a Cristo. Ahí empieza la vida cristiana. Y el ministerio del Señor Jesucristo, la relevancia no es el bautismo en sí mismo, es relevante, por supuesto, sino que allí comienza todo. Allí comienza la realidad. El camino que Juan abrió comienza a hacerse realidad. ¿Se equivocó Juan? No, era uno de los máximos testigos de toda la obra del Señor Jesucristo.
porque Él le conoció cuando empezó a entrar y salir, Él le conoció en su ministerio, Él le conoció en su muerte, Él le conoció en su resurrección, Él le vio partir, hablo de Juan, el evangelista que también escribe la carta, Él supo a través de Jesús que el Espíritu Santo vendría y Él vivió la llegada del Espíritu Santo. Todas las marcas se vieron claramente, desde el inicio de esa aparición pública. Así que Él también vino en agua. Si Dios permite, la semana que viene estaremos viendo que Él vino en sangre. Es muy probable que ya sabemos de qué se trata. Pero Él vino en agua. Dios nos dé la gracia de descubrir la Escritura. A veces son pequeñas partecitas que no logramos entender de dónde aparecen, de dónde salen, tal vez como estas. Y hay que tener un cuidado en el capítulo 5, el versículo 8, en su totalidad no están los manuscritos más confiables, por lo que no deberíamos usarlos, aunque apoya incluso la misma Trinidad, pero no tenemos que usarlo, ¿no? Si un testigo de Jehová, tal vez un mormón, viera nuestras Biblias que era así, pero usted tiene un versículo falso, el versículo 8, el versículo 7, no está en el original, no se preocupen, no está contradiciendo nada de lo que la Biblia enseña. Creemos en el Trino Dios. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aunque no lo entienda, entendemos por la Biblia que es uno solo. Lo creemos, ¿sí? Hermanos, Cristo vino en agua para asegurarnos, mediante agua, para asegurarnos que Él es Jesucristo. Él es aquel que tomó un cuerpo, aquel enviado del Padre, el ungido de Dios para nuestra eterna salvación. Estos pasajes dan testimonio de ello, y si leemos un poco más adelante, Dios da testimonio de esta verdad. Y necesitamos creerla con todo nuestro corazón. Dios nos bendiga y Dios nos dé entendimiento, nos dé capacidad de poder llegar a profundizar y a entender algunas cosas que parecen simples, que las leemos rápido y como no las entendemos, seguimos nomás, pero que vamos a estudiar para llegar a comprenderlas. Que Dios les bendiga a cada uno. Tengamos una gran semana. Dios nos bendiga. Nos preparamos para el próximo sábado, nuestro tiempo juntos en el campo. Oremos al Señor. Padre, gracias. Gracias por el Señor Jesucristo. Agradecemos a ti por la bondad de Dios de mostrarnos por la Biblia que sí, este es Jesucristo, en el que hemos creído. Este es la verdad de Dios. Este es el sacrificio de Dios. Este es el que vio Juan el Bautista. Es el que vio Juan el Evangelista. Es el que vieron todos los apóstoles y que escribieron de él para que creamos en él de todo corazón. Gracias por la obra de Jesús. Gracias por su entrega, por llegar a este mundo en medio de tanta miseria, de tanto pecado. Él vino a buscar a los pecadores, a llamarlos al arrepentimiento, y gracias a ti, Señor, a eso hemos llegado. Que la gloria sea a ti en absolutamente todo, que podamos honrarte con todo nuestro corazón. Te adoramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, Dios les bendiga entonces a cada uno. Gracias a los hermanos que están en contacto. Que Dios les bendiga, les dé a todos y a nosotros entonces una gran semana. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga.